Great panel. I'm liking everything so far, aside from the tech issue. But the next two panels are about trade. So the next hour, 10 minutes, we will have two different sessions, two different perspectives. And many of the panelists over the last week are called away. So the vice president from the Inter-American Development Bank was called to Ecuador. A colleague of ours from MICA was called to Guatemala. They're participating, or they're through video online. The Mexican ambassador in the following panel, he called me last week and his JC, he's like, my president's coming to Canada. I said, I can't come anymore. And I said, she's a big girl, She come to our event. And he's like, no, I really got to go. So he did a video too. That's with Tom Rosser for the following panel. So now we have Michael. He will moderate the next panel. My colleagues in Panama could not come. They've asked me to share the trade slides on their behalf, so I'll be doing a presentation. And then my team has asked me to give you some housekeeping just before we start, Michael. Two elements. There are 8 spots left in the tour. You must be registered for the Smart Farm Tour, and we're over 100 guests, but please go see the desk in the back if you're not registered. Double check, because it's filling up. It was 20 minutes ago, now it's 8, so double check with that. The other thing, people have been asking me about the headsets. The boxes need to be charged. You can keep the headsets on your table, the earphones, but the boxes, please bring them to the back overnight so they can be charged. Thank you. Michael, over to you. I'll let you start. You're gonna sit with me? I'm kind of lonely moderating. Please. So thanks, Jean-Charles. I'm Michael Harvey. I'm Executive Director of the Canadian Agri-Food Trade Alliance. I've been in the agri-food sector for 2 years now. I always feel solidarity with Justine as somebody who sort of comes outside of the sector when at an event like this. I, for 19 years, was a Canadian diplomat and then executive in Latin America, which is why I don't need the headset. But am still relatively new to the sector, but already 2 years. So CAFTA, the Canadian Agri-Food Trade Alliance, to those who don't know, we represent Canada's agri-food exporters, the 90% of farmers who depend on trade. That's the crop sector, that's the livestock sector. We represent processed foods, the Sugar Institute, and 2 of our members are sponsors here today. I saw the Canadian Cattle Association and CropLife. I've been hanging out at the CropLife table all morning. So to talk a little bit about the strategic environment for CAFTA right now, I'm going to overlap some with the representative of the WTO, Doha, who was just on. But I think from our perspective, if you look at the strategic environment that we're seeing, international agri-food trade keeps going up, is the first thing. And I think we forget it way too often. And the reason why is that the really strong factors such as improvements in technology over recent decades, containers, cargo planes, digitalization of trade, and the increasing wealth in the world, which means more and more people can afford higher quality food, and the fact that there are more and more people in the world means that the big drivers keep pushing to more international agri-food trade. And yet, we're all nervous, and we're all nervous because there's obviously an increasing level of risk, political risk in the global rules-based system. So that's where the colleague from the WTO went through that quite well. I'd mention one thing, non-tariff barriers, which he went through, really were the issue in international agri-food trade until a couple years ago. I remember a few years ago, I appeared before a Parliamentary International Trade Committee and said, you know what, tariffs, they're not really an issue anymore. What we really have to work on is non-tariff barriers because tariffs are an issue of the past. And yet, so let's go to our second topic, the fact that tariffs are popping up again as part of the international trading system is something that's causing increasing levels of political risks for the people I represent. And that's coming from the fact that some of the key members of the global rules-based trading system are moving away from the system in terms of their commitment to it
for reasons that are both good and bad. I mean, there's reasons that's not coming out of nowhere, but it's something that's obviously creating increasing political risk for Canadian agri-food exporters. CAFTA's view is very similar to that was expressed by the representative of the WTO on the last panel. We think that the international rules-based trading system is far too important to give up on. We need to work first with our friends, neighbors, partners, the United States, to protect as much of that system as possible. And we need to work with the rest of the world, too, to continue to protect as much of the system as is possible. And CAFTA is going to keep beating on that drum, even though we're kind of lonely. We feel kind of lonely about it sometimes. Now, I have to jump to my phone for the next stage because Jean-Charles sent me my instructions at midnight last night, and the business center at the Best Western in Olds isn't as rock solid as you might think when you want to print something first thing in the morning. So I'm to invite the tech team to show the video from Anabel Gonzalez, who is Vice President of the Inter-American Development Bank. Muy buenas tardes. Es un honor participar en este foro del ICA y compartir algunas reflexiones sobre cómo América Latina y el Caribe puede fortalecer su rol en la agricultura global, impulsando la productividad, la sostenibilidad y la integración comercial. Nuestra región es una potencia agroalimentaria. Representamos el 14% de la producción mundial de alimentos y el 18% de sus exportaciones. Exportamos casi la mitad del maíz y del banano mundial y más del 60% de la soya. Y tenemos la capacidad de alimentar al doble de nuestra población. Sin embargo, también enfrentamos desafíos importantes: inseguridad alimentaria persistente, efectos crecientes del cambio climático, presiones geopolíticas y transformaciones en la demanda mundial. En este contexto, el comercio y la integración juegan un rol crucial para conectar nuestras ventajas con las necesidades globales. La demanda global de alimentos seguirá creciendo, especialmente en África e India. Para aprovechar esta oportunidad, necesitamos facilitar el comercio, armonizar regulaciones y atraer más inversión. A nivel regional, aún tenemos mucho margen. El comercio intrarregional agroalimentario podría crecer en $25,000 millones si reducimos obstáculos, convergemos regulatoriamente y mejoramos infraestructura logística. Hoy, además de las barreras arancelarias, otras medidas limitan el comercio, tales como regulaciones sanitarias, fitosanitarias y ambientales, que aun cuando puedan perseguir objetivos legítimos, demandan de capacidades técnicas, trazabilidad y financiamiento. Para los pequeños productores, cumplir con estos estándares representa un reto enorme sin el apoyo adecuado. Desde el BID hemos identificado 3 grandes pilares donde vemos oportunidades de acción en las políticas públicas en el sector agropecuario. Primero, seguridad alimentaria, con instituciones coordinadas, mejor nutrición y acceso equitativo a alimentos. Segundo, productividad e ingresos, facilitando tecnología, infraestructura, financiamiento e inclusión de mujeres y jóvenes. Y tercero, sostenibilidad y resiliencia, con prácticas agrícolas más limpias, trazabilidad, bioinsumos y adaptación climática. En todos estos frentes, el Grupo BID es un aliado estratégico. Apoyamos a gobiernos en innovación, sanidad, infraestructura y políticas públicas, y a empresas en genética, transformación digital y sostenibilidad, combinando financiamiento, conocimiento y cooperación técnica. Ya vemos resultados concretos. Por ejemplo, Price, empresa frutícola chilena, recibió $135 millones de BID Invest para expandirse a Perú y México con genética avanzada y gestión hídrica. Pantaleón, productor de azúcar en Guatemala, mejoró su producción con prácticas climáticamente inteligentes y financiamiento a pequeños cañeros. En Colombia, contribuimos con $173 millones al puerto de Antioquia, vital para el 75% de las exportaciones de banano. Y en Paraguay, apoyamos con $15 millones a Bancop para mejorar el acceso a crédito de pequeños productores. Además, casos como los arándanos en Perú, las uvas en Chile o los limones de Tucumán
demuestran que con innovación, diversificación y alianzas público-privadas, nuestra región puede conquistar nichos de alto valor agregado. Reconocemos el gran trabajo del ICA y desde el Grupo BID valoramos mucho la oportunidad de continuar trabajando juntos en América Latina y el Caribe para lograr sistemas agroalimentarios más inclusivos, sostenibles y competitivos. Muchas gracias. Okay, thanks, Michael. So Annabelle couldn't be here. She was planning to be here. She's great. She speaks to the potential in the Americas. And she's answering a lot of the questions Allison was raising earlier this morning. And they're a great group. They're a sister organization to ICA, right? So the Inter-American Development Bank and ICA, the Pan-American Health Organization, Organization of American States, that's all the Inter-American system. My colleagues in Panama, the trade team, sent me their slides. They also got pulled away, so I'm doing the presentation, if you don't mind. And I might give my back to you, I apologize ahead of time, so I can see the slides as I talk. So you saw she gives some early figures, Annabelle, but I wanted to show you, and I'm pointing, but you can look on that side. So the Americas and Latin America and the Caribbean, you can see the big difference. The pale green is the Americas minus Canada, US. The dark green is with Canada and the US. Canada, US is half of the Americas. We're significant. People around the world look to Canada for leadership. We're #1 for food safety, for instance. Well, we could do better on food waste and food loss. There's some areas that we, don't rest on our laurels, and you heard a lot about the challenges and solutions today. And so here in the world, we are among the most significant bread baskets in the planet. And I see people taking pictures, but I'm happy to share our presentation. And then surprising, you can see the net exporting countries. I didn't know the US was a net importing country. I learned that when I was studying this. You can see the performance over the last 3 years as the Americas, pretty stable, not much growth. And in Latin America and the Caribbean, actually a decrease, 1%. Earlier this year, so from January to March, then you can see here exports have increased significantly. It gives you an idea here about where the food is going. We've got it in a histogram, but also you can see the names of the countries in terms of trading partners. So for the Americas, it's within the United States. That's by far the biggest market in this continent. Outside this continent, we're talking about China. It's pretty much but then you have the breakdown for the top 3 by region. And we focus a lot at our team at ICA on regional integration. So more trade within the Americas, and that's a group that is speaking, Gloria Abraham, a colleague of ours at ICA, will be speaking after me, commenting on these and speaking to this theme. Now, within the subregions, that's how ICA works, kind of like the Caribbean, the Andes, South America, North America, Central America. Those are all the main 5 regions. You see the breakdown here and the trade within region. So intra-regional exports in the northern region, it's almost 50%. It's pretty significant. It's among the highest of all the Americas. And there's a breakdown here about major agri-food exports. And again, you can see the Americas with US, Canada on the left, and then without Canada, US in the center, in the middle, and the top 5 products, 10 products in the world. It's pretty interesting to see. I keep going back to that bread basket role we have. Remember earlier I said the next 40 years are the most important in agriculture for peak population? Because we have a significant role to play as the Americas. There is more pressure on us to feed the world, not only our own citizens, but the rest of the planet. So we have to be smarter and more responsible and sustainable and profitable and all those good things. And that's why I wanted to host this forum, so we can start working together on finding common ground on the path forward. After, in the next 40 years, the population will start decreasing. There'll be less pressure on the environment and ag to feed people. But I won't be around in the 2070s, so it'll be interesting then. Here, the share of agri-food, this is Canada specific though. I'm changing, not the Americas. This is Canada.
It's probably stats you already know. Gives you a sense of the size of our export market and share of total exports. It's about 12%. Again, I'm sharing these slides. If anybody wants them, just let the office know. We're happy to share. And then the major agri-food exports, and you can see the different destinations. Everyone knows the US is our biggest market. Then you have the breakdown, Asia, Latin America. There's opportunity, which is what Annabelle was saying. There's opportunity for Canada in the Americas beyond Mexico. We tend to work with free trading nations like Chile, and you know the grapes and the wine in this market, or Ecuador. We just signed a new free trade agreement as Canada. And we have to think outside the US now, even more so with what's the dynamics today. So these are some of the conclusions based on the work that the team does. We do this at the country level, regional level. We advise the ministers of agriculture, because I don't know if you know, but all the 34 ministers of agriculture of the Americas, including Heath McDonald, they sit on our board of directors. They're all coming to Brazil in November, right before COP, to elect a new director general, but we want to bridge them into the COP, like we did in Baku, and we did in Egypt, and we did in Dubai. And we give a voice for agriculture in environmental fora. So here are the takeaways briefly about all the stats that you just saw. We are among the most leading world exporters of agri-food products by far. And there's opportunity to grow that opportunity even further. Although there's been a pause or decline recently, it's growing back. Exports are not everywhere. The G5, you're all familiar with the G7, but in the Americas, the G5, Canada, US, Mexico, Brazil, Argentina, major exporting. Everyone exports, but they're limited to a certain number of countries. And we're working, say, just to change topics, Ecuador, because they are in the world in terms of bananas, #1 in the world. They're very concerned by Fusarium. Venezuela, Colombia, that whole area, we're the global secretariat for the fight for plant health in that space. It's in the soil. It's not like you can just rip it up and take it out. So we are working with a lot of our partners on the banana production and industry there to support them find solutions. Exports between countries and subregions continue to be low, hence the opportunity in this continent for additional growth beyond Asia. Europe kind of stable. Africa is not a growing market as it would be for this continent. And then Canada is a key market, not only because of its large share of exports in the north, and I showed you how important Canada and the US were, but its role as a destination market. We import a lot. The North Canada imports almost close to, I think it's 80% of all our produce. So it's great to have strawberries in the summer, from Ile d'Orléans in Quebec, but having strawberries from Mexico all year long is important for Quebec's industry too, that the consumer is used to eating produce that they sell, and that's what they tell me. So those are the slides. I wanted to get some stats into you to feed this conversation. We will then have a colleague of ours, Gloria Abraham. She couldn't be here with us. She's got pulled away to Guatemala. And then we'll have an EU perspective, and I'll let Michael manage that. Over to you, Michael. Okay, so you told me I should warn our artificial intelligence interpreter that I'm switching to Nova Scotian accented Spanish. Ahora estoy cambiando de idioma al español para dar la bienvenida a la colega que mencionó Jean-Charles, Gloria Abraham, que nos va a platicar desde Guatemala. Perfecto. Muchísimas gracias por esta invitación y quiero felicitar primero a Lika. A ver si me oyen bien en este momento. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Quiero reiterar lo que decía, mi felicitación al ICA Canadá por la organización de este importante evento en los márgenes de la particularmente porque creo que estamos pasando por un periodo complejo en materia de temas de comercio internacional y creo además que
hay una gran cantidad de información que ha sido compartida y que yo quisiera destacar que nos permiten fortalecer este espacio de diálogo y reflexión compartida, que creo que es hacia donde debemos dirigirnos. Quiero destacar algunas de las cifras que planteó Jaycee y que fueron también planteadas por Anabel en sus intervenciones en términos de cuál es el rol que juega tanto el continente americano en su conjunto como la región norte en particular en relación con la producción de productos agroalimentarios. Porque eso nos plantea no solamente una producción muy exitosa, sino que nos plantea fundamentalmente una responsabilidad asumida ante el resto del planeta en materia de seguridad alimentaria. El continente americano es el responsable del 30% de la área del planeta. Si quitamos Estados Unidos y Canadá de esos datos, nos queda además que América Latina contribuye con el 18% de la seguridad alimentaria del planeta, cual nos está evidenciando que nosotros somos el único continente superavitario en la producción de alimentos y por lo tanto la responsabilidad en materia de seguridad alimentaria es fundamental. Ese es un primer elemento a destacar. El segundo elemento a destacar, que lo decía Doha en su en el panel tras anterior, tiene que ver con el rol que juega el comercio en la provisión de la seguridad alimentaria del planeta. Es falso que todos los países tengan la capacidad de producción de alimentos para abastecer sus demandas. Entonces, el comercio juega un rol determinante para poder llevar productos de una región superavitaria a las regiones deficitarias, de tal modo que podamos garantizar el acceso a los que la población requiere. Y ahí me parece que todo lo que tiene que ver con el comercio basado en normas, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de de un comercio predecible, son cosas fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces ahí me parece que el rol del comercio queda absolutamente. Ahora, de la presentación, particularmente que nos hacía Jade, yo creo que es importante destacar algunos elementos donde son hallazgos importantes y algunos de ellos nos presentan, nos plantean desafíos. El primero tiene que ver con que existe una concentración importante en pocos mercados. Si revisamos los datos en cuanto a los mercados a los que se dirigen las exportaciones de la región norte, podemos identificar que Estados Unidos, Canadá, Asia y América Latina son los principales destinos y entonces ese grupo de países tan chiquitos representan el 90% de las exportaciones totales de la región norte. Eso significa que tenemos una gran concentración de mercados. El segundo elemento importante tiene que ver con que tenemos una alta concentración en productos, porque el 26% más o menos de las exportaciones de la región norte están concentradas en los 5 principales productos exportados y y los principales 10 productos representan casi el 40% del total de las exportaciones de agroalimentos. Esos son hallazgos que me parece que tenemos que tomar en consideración.
porque en periodos de incertidumbre como los que estamos atravesando, evidentemente es importante tomar algunas decisiones. Ahora, si hablamos particularmente del caso de Canadá, es importante considerar que más del 60% de las exportaciones de agroalimentos de Canadá se dirigen hacia los Estados Unidos y el 10% más o menos a China y el cerca del 5% a Japón. Entonces, nosotros tenemos y estamos atravesando un periodo en donde podemos destacar grandes desafíos que yo sí quisiera puntuar para que evidentemente pudiera servir de base al diálogo y a la reflexión. Estamos pasando, como les decía, un periodo de incertidumbre en términos políticos. Las tensiones políticas a nivel global son importantes y no las podemos ignorar. Estamos asistiendo a un periodo que se ha fortalecido a partir de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, de incremento de medidas de carácter proteccionista en materia de comercio. No está muy lejos, recordemos la cantidad de restricciones a la exportación que se adoptaron durante el periodo de la pandemia, lo que eso significa para los mercados internacionales. El cambio climático es otro de los grandes desafíos por los que estamos atravesando. La seguridad alimentaria, a la cual me referí inicialmente. Y por supuesto, un tema que no podemos dejar de lado, que son las nuevas regulaciones de carácter ambiental que están apareciendo eh, con propósitos absolutamente válidos, pero sin embargo con dificultades en materia de cumplimiento, sobre todo para los países exportadores de alimentos. Y por último, el cambio en los patrones de consumo, que nos están demandando productos cualitativamente distintos. Ante estos desafíos y los datos relevados de la presentación que nos hicieron tanto Jaycee como Anabel, creo que tenemos cuatro grandes oportunidades que yo quisiera mencionar para que podamos desarrollar en un determinado momento. En primer lugar, la demanda de alimentos creciente seguirá siendo y seguirá en crecimiento. O sea, la parte de la demanda de alimentos seguirá siendo un factor dinamizante de nuestra producción. Y me refiero fundamentalmente a dos grandes regiones que son Asia y el Medio Oriente. Son dos regiones que tienen una gran dependencia de la importación de alimentos y por supuesto al papel muy dinámico que tiene la Unión Europea como uno de los mayores exportadores, pero también uno de los grandes importadores de alimentos a nivel global. La segunda gran oportunidad que fue mencionada de manera clara por Anabel, lo quiero destacar, tiene que ver con el fortalecimiento del comercio hacia los países de América Latina y el Caribe. A nivel intrarregional, solamente el 17% de las exportaciones se dirigen a la región. Eso significa que tenemos que hacer una gran tarea, por supuesto, para poder fortalecer las exportaciones hacia los países de la región, pero por supuesto que eso requiere tomar medidas en materia de convergencia regulatoria, también en términos de armonización de regulaciones, de tal modo que podamos facilitar el intercambio comercial. La tercera gran oportunidad que me parece que debemos mencionarla es el aprovechamiento
de los acuerdos comerciales suscritos. Particularmente me parece que Canadá tiene un conjunto de acuerdos comerciales suscritos, participa en un conjunto de foros en donde ciertamente eh, podría diversificar el destino de sus exportaciones y podría tener mercados alternativos. Y el último punto que quiero destacar es el fortalecimiento de la participación de los países como Canadá en el diálogo multilateral. Y ahí me estoy refiriendo fundamentalmente a una participación, como siempre ha tenido Canadá, de gran liderazgo en la Organización Mundial de Comercio, igual que sé que lo tiene en la organización, en la OCDE, de Comercio y Desarrollo, pero que en periodos de incertidumbre y de crisis estamos asistiendo a algún cuestionamiento de la eficacia de las discusiones a nivel multilateral y yo considero que a nivel multilateral requerimos fortalecer este. Yo me quedaría hasta aquí, JC, para dar espacio a seguir con los temas. Lamentablemente no sé qué pasó con la cámara porque yo la tengo encendida, pero no funcionó la imagen. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora vamos a recibir desde el señor Tomás Abadía una perspectiva desde la Unión Europea. Muchísimas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer al ICA y a los organizadores por haberme invitado a participar en este foro y en este panel de una forma muy particular a Jean-Charles Vallée, a Michael Harvey, a Gloria Abraham Peralta y a Anabel González. Prácticamente toda mi carrera la he desarrollado en la Unión Europea, concluyendo acuerdos de asociación y comerciales con todo el hemisferio americano. Y bueno, pues me gustaría un poco compartir con ustedes una serie de ideas para que podamos dialogar. Y la primera de ellas es que los mercados tienen que estar abiertos. Es decir, los mercados agrícolas, pese a su gran sensibilidad, la regla de oro es que tenemos que mantener los mercados abiertos y solamente las condiciones medioambientales, fitosanitarias y veterinarias pueden aplicarse de una forma proporcionada y nunca con carácter unilateral y extraterritorial, sino concordándolas en las organizaciones multilaterales como es la Organización Mundial del Comercio. Mi segundo mensaje es que la seguridad alimentaria es verdaderamente un problema político global. Tiene que estar en la agenda global de las grandes instituciones, en primer lugar por la invasión de Rusia y Ucrania, que ha incrementado esa inseguridad alimentaria, sobre todo en 56 países de África, que lo están pasando muy mal porque los precios alimenticios han subido sobremanera. Pero en segundo lugar, porque todo el debate que hay en la OMC y a nivel político, la seguridad alimentaria es clave para el futuro de la humanidad. Y en ese sentido, América Latina y el Caribe pues, ofrecen un potencial agrícola espectacular, sobre todo en Brasil y en Argentina, y realmente con el proceso de integración regional que América Latina y el Caribe iniciaron en NAFTA con México y con Estados Unidos y con Canadá, pues está teniendo unos resultados muy favorables. Desde el punto de vista de Europa, como sabe Gloria, como sabe Anabel, como sabe Jean-Charles, pues realmente la Unión Europea ha concluido 76 acuerdos de asociación y comerciales en que prácticamente la liberalización del comercio agrícola es una realidad. Ejemplo concreto, el acuerdo con América Central y Panamá, que liberalizamos mucho el banano, la importación de piña, de frutas tropicales. Hemos modernizado el acuerdo con México, que tiene un gran futuro en el ámbito agroalimentario. Hemos modernizado el acuerdo de asociación con Chile y nos queda también
una buena satisfacción en los acuerdos comerciales con el Caribe, ¿verdad? Pero tenemos una asignatura pendiente que es, tenemos que finalizar la negociación con Mercosur y ponerlo en vigor este acuerdo antes de final de año. Con Mercosur, la Unión Europea tiene un comercio bilateral de más de 100.000 millones de euros y unas inversiones, stock de inversiones, que superan los 380.000 millones de euros, de los cuales 320.000 millones corresponden a Brasil. Tenemos tres pilares: el político, el económico, comercial y el de cooperación. El político, imagínense ustedes la aportación que hace América Latina en la lucha contra el cambio climático. Ustedes tienen el 30% de la biodiversidad mundial, el 28% de los bosques tropicales, el 30% del agua dulce. Pues las grandes soluciones tienen que partir de América Latina y el Caribe y Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea. Y bueno, pues con Canadá, que es un país enormemente querido en la Unión Europea, vamos a tener la cumbre la próxima semana, el día 23. Tenemos un comercio de 75 billones de euros y en el tema de servicios 45 millones de euros, pero nos queda un gran problema con Estados Unidos. Con Estados Unidos, la Unión Europea son los dos grandes socios comerciales e inversores a nivel mundial. Nuestro comercio alcanzó el año pasado 1,3 trillón en el doble sentido y las inversiones representan 4,7 trillones con Estados Unidos. Pueden ustedes imaginarse que para la Unión Europea es clave la relación con Estados Unidos. La relación transatlántica es enormemente importante para la Unión Europea y esperamos que antes del 9 de julio podamos tener un acuerdo con la administración actual que pueda operar de forma favorable. En el año 2014, con la administración Obama, lanzamos el TTIP, pero luego fue cancelado en el 2019. Tenemos un gran deseo de tener un gran desarrollo económico y de inversiones con Estados Unidos. Y aquí llegamos a un punto que yo siempre he defendido en mi vida profesional, y es que lo más importante es el Triángulo Atlántico. ¿Qué significa el Triángulo Atlántico? El Triángulo Atlántico significa la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, toda América Latina y el Caribe, porque tenemos y defendemos valores comunes en democracia, en el imperio de la ley, en medio ambiente, en los derechos humanos, y tenemos que liderar en esta situación geopolítica tan delicada, con tantos conflictos, como es el caso de Rusia-Ucrania, como es el caso de Oriente Medio. Tenemos que liderar nuestro propio futuro. Y liderar significa que tendremos que profundizar nuestro diálogo y ponernos de acuerdo para poner en marcha las grandes soluciones que tiene hoy día la agricultura mundial y la seguridad alimentaria. Por eso, en este foro que me ha invitado el ICA a participar, creo que tenemos una gran oportunidad, y si tenemos voluntad política podremos avanzar tanto en el ámbito de la OMC, como ha mencionado Gloria, pero también en el ámbito birregional y en el ámbito bilateral con Estados Unidos y con Canadá. Todo el esfuerzo que hagamos tendrá un resultado muy positivo para la humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jean-Charles. Me ha dicho, estamos cuidando sobre todo el tiempo de nuestra gira. Yo dije cuando inicié que en CAFTA nos estamos sintiendo un poco solos en la lucha por el comercio mundial, pero ya los panelistas me han quitado este sentimiento de soledad, porque se ve que hay mucho compromiso en este grupo. Entonces, agradezco de haber participado con nosotros. Nosotros aquí vamos a nuestra gira y ustedes a sus actividades del día. Muchas gracias.